Muy buenas tardes. Damos inicio a esta sesión que va a dedicarse a un tema que es una muestra de la relación de amistad que hay entre los pueblos de México y de Francia. Hay que recordar que en México, desde el movimiento de independencia, hubo un interés importante en conocer la cultura francesa. Recordemos que Hidalgo tradujo a Molière y a Racine, y que desde luego también tuvo conocimiento de las obras de los escritores franceses de su época. Esto lo aclaro porque hay algunos pseudohistoriadores que, para cobrar notoriedad, le quisieron quitar a Miguel Hidalgo su valor como un intelectual de cultura universal. No puede ser que una persona que tradujera a los más grandes escritores de Francia no conociera a los franceses de su época, lo cual se echa por tierra cuando constata uno el intercambio de los volúmenes de la enciclopedia que llegó a realizar con Abadi Queipo. Y hay que recordar que en los volúmenes de la enciclopedia uno de los principales escritores pues era Rousseau, que hizo la mayor parte de las voces. Después podemos dar otros muchos ejemplos de esta vinculación de mexicanos con la ideología liberal francesa, los liberales mexicanos tanto de la primera reforma como de la segunda reforma. Pero después viene un momento dramático en el cual, cuando México se escinde en dos gobiernos, en dos proyectos de nación irreconciliables, por una parte la monarquía, por otra la república, por una el Estado laico, que es el que sostienen los republicanos, y los conservadores, un Estado confesional. Y ante esto el monarquismo va primero a intentar que sea España la que intervenga en México, inclusive por los vínculos que había anteriores desde la conquista española, pero España no tenía las posibilidades de hacerlo por sus condiciones políticas y económicas a mediados del siglo XIX. Entonces es que se toca las puertas de Francia, de Napoleón III, y Napoleón III retoma un viejo proyecto de Maurice de Talleyrand que había propuesto a Napoleón I intervenir en América. Esta propuesta de Talleyrand se vino abajo cuando el pueblo haitiano logra su independencia en 1804 y se va a después vender la Luisiana a Estados Unidos. Sin embargo, había estado ahí y la retoma Napoleón III, y vendrá la intervención francesa, que va a tener momentos realmente dramáticos, porque después de la victoria de gran importancia del 5 de mayo, tenemos que va a darse una serie de acciones terribles de la guerra, de la intervención en contra de los republicanos, en los que se va a arrasar pueblos enteros, como es el caso del coronel Tupán, el coronel de la contraguerrilla. Pero desde luego en los ejércitos de todas partes del mundo hay soldados que no están haciendo otra cosa sino cumplir con las órdenes que han recibido de sus gobiernos, y también se dan momentos de heroísmo de las dos partes contendientes. Y es el caso de la batalla de Camarón, que cumple 150 años justamente un 29 mañana de abril, 30 de abril,
y que hoy vamos a recordar con la exposición del general Garfias, que pues ya es conocido de todos ustedes porque ha estado viniendo a impartir conferencias aquí al instituto de tiempo atrás. Yo quisiera nada más aprovechar esta ocasión para señalar que también vamos a realizar un coloquio en el que se recuerde la resistencia heroica de Puebla en el sitio que le ponen los franceses justamente hace 150 años. Y al final de la conferencia les daremos el programa para que ustedes nos acompañen. Sin más, agradeciéndole al general Garfias siempre su interés en difundir estos temas de nuestra historia militar, siendo él un militar, un general de división retirado que se ha dedicado a la historia militar, pues será muy interesante escuchar su exposición sobre la batalla de Camarón. Escuchamos, general. Muchas gracias. Para iniciar, como siempre, quiero agradecer aquí a la doctora Galeana, a la licenciada Elsa Aguirre y a todo el personal del instituto que hacen posible estas importantes conferencias que difunden la historia de México y la historia militar de México. Camarón es la fecha más famosa de la más famosa, heroica y gloriosa unidad del mundo entero, la Legión extranjera francesa, siendo una derrota en México, siendo una derrota francesa. Eso es lo curioso. Ellos escogieron esta derrota en México como el símbolo de esa unidad, de la cual yo he traído algunas cosas y hablaré. La Legión Francesa nació en 1831 en España, cuando la invasión de los llamados 100,000 hijos de San Luis para reponer en el trono a Fernando VII como monarca absoluto nació. Que no era el hecho de que hubiera tropas extranjeras sirviendo en un país, no era ninguna novedad en Europa. Ustedes han de recordar la palabra Landsknechts, que eran soldados alemanes de primera, como siempre han sido, que desde el siglo XVII, XVIII se alquilaban para combatir. Y ustedes ven algo importantísimo, la Guardia Suiza Papal. La Guardia Suiza Papal son suizos que eran mercenarios que se alquilaban para servir para la protección del Papa, y hoy siguen todavía. Entonces no era una novedad. Habían habido unidades extranjeras en varios ejércitos, pero en Francia se trató de darle forma a partir de 1831, que tuvo altibajos. Cuando invaden México no había legión, todavía no tenía el efectivo de una legión. La legión, para hablarle a ustedes de orgánica, comprende varios regimientos, para tener el nombre de legión. 2, 3, 4, se dice que deben ser entre 2 y 6 para formar una gran unidad según los principios de la orgánica militar, de 2 a 6 unidades. Entonces no había legión, había un regimiento de extranjeros que lo mandaba un coronel, el coronel Janigro. Este regimiento salió de Argelia, de Sidi Bel Abbes, donde ellos establecieron su cuartel general. La Legión ha combatido en todo el mundo, Yo tuve el privilegio de estar en el cuartel general de la Legión hace 2 años, que hoy está en una población pequeña, muy próxima a Marsella, que se llama Obañ. Allí está el primer regimiento de la Legión, el cuartel general de toda la Legión y el museo. Y el trofeo más famoso de esa Legión es eso que ven ustedes ahí, la mano de madera del capitán Danjou. Esa mano articulada que ven ustedes ahí, ese es el trofeo más preciado de la Legión extranjera, que es una unidad cargada de gloria, esa mano. Bien, entonces la Legión llegó a México, el regimiento de extranjeros, salió de Sidi Bel Abbes, que ahí tenían su cuartel, en Argelia vivieron muchos años, fue una
Primero fue una colonia y después un departamento francés, muchos años, hasta que vino la independencia en 1962. Entonces se evacuaron Sidi Bel Abbes y se fueron a Aubagne, Francia. La legión está repartida en diversas partes del mundo. Hay 2 o 3 regimientos en Francia metropolitana, hay un regimiento en Córcega, hay un regimiento en Tahití, que ahí se la han de pasar de maravilla. Hay otro regimiento en Djibouti, cerca de Djibouti, en la África ecuatorial francesa, en fin, ahí está repartida hoy. Entonces aquí viene ese regimiento. Los primeros estragos que sufrió el regimiento fueron el vómito negro, o la fiebre amarilla en Veracruz, que causaba enormes daños a los extranjeros. Como detalle curioso, les diría a ustedes que quien acabó con la fiebre amarilla, cosa curiosa, fueron los norteamericanos cuando invadieron Veracruz en 1914. Ellos, con su servicio de sanidad tan modernizado en aquellos años, acabaron con la fiebre amarilla, con el vómito negro. Pero en fin, en estos años era terrible. Entonces ustedes han de recordar que vinieron los preliminares de la Soledad, y Juárez permitió que las tropas extranjeras abandonaran Veracruz y avanzaran a un clima mejor, porque era aquello muy pesado. Los españoles que mandaba el general Juan Prim y los ingleses no quisieron comprometerse cuando vieron cómo estaba aquí en México, y prefirieron retirarse, y se quedaron los franceses que avanzaron hacia México. Viene la derrota del 5 de mayo de francesa, que yo voy a decir algo interesante de esta. Para mí, la batalla del 5 de mayo, que es una victoria mexicana, no es una batalla decisiva en la historia de México, de la intervención, no lo es. ¿Por qué? Porque todavía tardó la intervención francesa hasta 1867, 5 años todavía aquí. No, pero toda proporción guardada es similar a la batalla de Stalingrado, que es la batalla más terrible de toda la Segunda Guerra Mundial, pero que tampoco fue una victoria decisiva en la Segunda Guerra Mundial del lado de los soviéticos, no lo fue. Pero ambas fueron una enorme victoria moral. Los soviéticos, por primera vez en la historia de Alemania y de ellos, derrotaron y capturaron, se rindió un mariscal alemán, un ejército, el 6º, el 4º blindado alemán, el 8º italiano, el 3º húngaro y el 3º y 4º rumanos. ¿Se imaginan ustedes? Aquello fue algo espantoso. Sin embargo, no fue decisivo. Pero los soviéticos pelearon por su país y establecieron ese triunfo, un triunfo moral enorme. México igual. México ahí estableció 2 principios que hoy son la base de la política exterior de México. La base, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Allí, en el 5 de mayo. Ahí demostraron que México no quería intervenciones extranjeras y que México quería darse el gobierno que los mexicanos quisiéramos. La autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Eso es lo fundamental de la batalla del 5 de mayo. Es una victoria moral única. Pasamos al año siguiente. Los franceses, cuando vieron que no era posible, después de la derrota del 5 de mayo, trajeron más y más hombres, y llegó a haber aquí casi 36,000 hombres, que entonces eran muchos soldados, y avanzaron de Veracruz a México, pero se detuvieron en Puebla. Allí defendía Puebla un general de los muchos que había entonces, que no era profesional, Jesús González Ortega. Y González Ortega va a defender Puebla por más de 2 meses. Hay una pequeña anécdota, que cuando el mariscal Bazaine va 3 años después, va a combatir a los alemanes, a los prusianos en la guerra del 70, se rindió rápidamente en Metz, y dicen, él debía de haber aprendido la lección de un general improvisado mexicano que defendió Puebla más de 2 meses, y el mariscal de Francia no pudo defender Metz ni en una semana, cosa que fue cierto. Eso es muy curioso y muy significativo.
Pero ¿qué pasaba en Puebla? En Puebla estaba el mariscal Forey y no podía porque se les había acabado el dinero, no había municiones suficientes, no había artillería pesada, y todo eso llegó en un convoy importantísimo a Veracruz. Traía casi 4 millones de francos oro, que era una enorme cantidad, para pagarle a los soldados franceses, comprar provisiones, para todo lo que es el dinero. Como decía Napoleón, para la guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y más dinero. Así era, ¿no? Entonces ese convoy era importantísimo, traía municiones, traía artillería pesada y iba a venir de Veracruz a México, para llegar a Puebla y aprovisionar al mariscal Forey. Era importantísimo. Los mexicanos lo sabían. En México, por primera vez en la historia del ejército francés y de los ejércitos modernos, se va a crear la contraguerrilla, una unidad regular del ejército francés para combatir a la guerrilla mexicana. Van a combatir en Veracruz y en Jalisco. Y aquí la va a mandar, que ya la citó la doctora Galeana, un coronel, el coronel Charles Dupin, muy famoso porque era un hombre muy valiente, pero de una vida muy desordenada. Había estado en China, muy desordenada. Era muy curioso verlo uniformado como dragón francés, con el dormán francés y con su sombrero de charro. Así estaba él siempre, con el sombrero de charro. Y él mandó la contraguerrilla en Veracruz, que era una contraguerrilla terrible para combatir a los guerrilleros mexicanos. Es la primera vez, repito a ustedes, que en la historia del ejército francés se crea una unidad especializada para combatir la guerrilla, la contraguerrilla francesa del coronel Dupin. Después lo que sacaron era tanto lo que hacía que lo tuvieron que relevar los franceses y los regresaron a Francia. Bueno, Veracruz estaba lleno de guerrillas, lleno, y había el coronel Francisco de Paula Milán, que tampoco era profesional, pero él era gobernador de Veracruz, que era el que mandaba las tropas en esa área. Estaban los batallones de 3 villas, que se llamaban, porque eran las 3 villas mexicanas, era Jalapa, Córdoba y creo que Orizaba, no recuerdo bien. Y se llamaban 3 villas, también de la Guardia Nacional, eran soldados regulares y una gran cantidad de irregulares. Entonces el convoy va a avanzar de Veracruz a Puebla, pero infestado de guerrillas. Entonces el general francés estableció que iba a haber una especie de postas, iba a haber unidades que iban a estar situadas en X lugar para proteger el avance de ese convoy, para cuidarlo, porque era importantísimo. Y ve aquí el tramo que está entre Soledad Doblado y Paso del Macho, y ahí van a buscar a una compañía legionaria. Aquí había 2 batallones de legionarios que habían salido, como dije a ustedes, de Argelia en 2 barcos, el Bagram y el San Luis, y habían llegado a Veracruz. Y esta compañía era la 3ª compañía del 2º batallón, era una compañía diezmada. ¿Diezmada por qué? Por la guerra y las enfermedades. De los 100 hombres y sus oficiales, no tenía ningún oficial y no tenía más que 60 soldados, nada más. 40 estaban enfermos o habían muerto, le faltaban. Entonces el capitán Danjou, que ustedes ven allí, él se ofreció voluntario para mandar la compañía, que no tenía oficiales. Dijo: yo tomo el mando. Y él toma el mando, y 2 subtenientes muy jóvenes, el más viejo tenía 26 años, 2 subtenientes, uno era el abanderado del regimiento y otro era el pagador del batallón. Los 2 oficiales se ofrecen voluntarios para mandar la compañía, y entonces van a ver ustedes la compañía mandada por el capitán Danjou y los 2 subtenientes. El capitán Danjou, como ustedes ven ahí, tenía una mano de palo, ahí se ve. Él había perdido la mano en Crimea en un accidente, y entonces había mandado él hacer esa mano articulada que podía mover, con alguna dificultad, pero podían moverse los dedos. Él tiene la mano de palo. Entonces él toma el mando de la compañía, y con esa compañía va a proteger esa región que, si ustedes conocen Veracruz, yo traía aquí unas fotografías, no hubo lugar. Es una región muy difícil, llena de selva,
de ríos, de barrancas, región difícil. Si hoy es difícil, ¿cómo sería en aquellos años en que no había carretera? Había un camino de segundo orden donde avanzaban los mexicanos y las tropas francesas. Apenas estaba comenzando a tender el tren que apenas llegaba de Veracruz a Tejería, prácticamente nada. Entonces, los franceses se van a establecer, van a cuidar ese pedazo. El día 29, o sea, hace 150 años hoy, salen de su acantonamiento para proteger ese lugar. En la madrugada van a llegar a la región de Chiquihuite, Cerro Chiquihuite, Paso del Macho, y el capitán Danjou avanza, pasan por Camarón, que aquí lo ven, era una ranchería, un rancho, hoy es un pueblito, yo he estado ahí muchas veces, mañana va a haber una ceremonia allí muy importante, mañana. Por eso no está aquí los de la embajada francesa, porque van a estar ya en Camarón. Era una ranchería abandonada prácticamente. Ahí están los restos. Esta pintura es la pintura oficial de Camarón. Los franceses traían gente, como no había fotógrafos, traían pintores, que ya los que pintaban algunas de los uniformes, lo que fuere, de la expedición a México, y un pintor después de la acción de Camarón fue a Camarón y pintó eso con lo que los supervivientes le dijeron y los restos de esa construcción. Entonces avanza Danjou, y como a las 7 de la mañana le dicen los soldados que van a hacer el rancho, el té, el café para desayunar, y en esos momentos había dos mulas que venían cargadas con agua. Ahí no había agua y las provisiones para esos días venían a bordo, es decir, transportadas por las mulas. Entonces venían las mulas con el agua y las provisiones. Retroceden, y en ese momento un soldado le dice al capitán Danjou de que en el horizonte se veían unidades de caballería mexicana. Efectivamente, había unidades de caballería mexicana que estaban avanzando, y Danjou rápidamente dijo: vamos a retroceder. Hubo intercambio de balazos, y en ese intercambio de balazos las mulas se espantaron y se fueron, y se quedaron los legionarios sin comida y sin agua, y sin municiones. Traían las municiones, la dotación orgánica del soldado, y nada más. Se fue, las mulas se llevaron el resto, y sobre todo lo más importante era el agua. Se fueron. Entonces Danjou se dio cuenta, dijo: aquí la caballería no puede actuar, no podía actuar porque el terreno no lo permite, es un terreno difícil, pero la infantería sí. Entonces él dijo: tengo que regresar a buscar un lugar donde protegerme, y escogió ese lugar. Cuando él llega a Camarón, se llama Camarón no por los camarones que ustedes se comen, no, se llama por una flor grande, roja, que es la flor de Camarón. Así se llama, la flor de Camarón, y ahí se da, en ese lugar se da la flor, y por eso se llamaba esa ranchería Camarón, no por, es decir, por la flor. Entonces él se va allí, y cuando llega, era una hacienda grande. Parte de la hacienda ya estaba ocupada, como ven ustedes, por soldados de infantería mexicanos arriba. Entonces él ocupa una parte, y ahí se mete aproximadamente entre 8 y 9 de la mañana. Y comienza a partir de ese momento el combate, aunque a veces verán ustedes que se habla de batalla, es un combate. ¿Cuál es la diferencia entre combate y batalla? Eso es cosa de efectivos. Los efectivos en una batalla son miles de hombres, como en 5 de mayo. Es una batalla porque había miles de hombres, había 6,000 franceses y unos 8,000 mexicanos. En cambio aquí había 65 franceses y un millar de mexicanos. Por eso es un combate. En una batalla puede haber un número variable de combates, o muchos combates en una batalla. Entonces este es un combate. Entonces a partir de las 8 de la mañana comienza el combate. Los mexicanos sitian este lugar y comienza el combate. Como a las 10 de la mañana, fíjense ustedes qué detalle tan curioso, como a las 10 de la mañana, el capitán Danjou, el coronel Milán, le ordena a un capitán mexicano
que hablaba francés y que era hijo de franceses, que se llamaba Ramón Lainé. Los que se acuerden, hace muchos años hubo un señor muy conectado con la iglesia que se llama don Juan Lainé, que descendía de esta familia. Pues este capitán mexicano que hablaba francés, cosa curiosa, un mexicano de origen francés va a hablarle a los franceses y va a hablarle al capitán Danjou a decirle que se rindan. El capitán Danjou dijo que era imposible, que ellos seguirían combatiendo. Pero fíjense ustedes qué detalle tan curioso, que un francés, un capitán de origen francés, vaya a hablarle a los franceses. En la compañía legionaria había españoles, había alemanes, había checos, había italianos, en fin, había franceses. De los 63 había un grupo como de cerca de 10 nacionalidades, 10 o 12 nacionalidades. Ustedes saben que la Legión se dan de alta cualquier extranjero. Nada más 2 cosas prohíbe la Legión: ser asesino o ser drogadicto. El que sea ladrón, cualquiera puede entrar y se puede cambiar el nombre, se puede poner el nombre, se puede llamar como se le pegue la gana y no le preguntan. Ese banderín que ven ustedes ahí lo traje porque es de un regimiento. La cosa es curiosa, está en latín, dice Legio Patria Nostra, que quiere decir la Legión, nuestra patria. Se refiere a que un día fue un general francés a revistar la Legión y le preguntó a un legionario: ¿cuál es su patria? Y el legionario contestó: la Legión. Vean ustedes qué espíritu de cuerpo tan grande. Desde entonces ese regimiento tiene este banderín que dice Legio Patria Nostra, la Legión, nuestra patria. La Legión, como dije a ustedes, es algo muy curioso. Ahí ha habido películas, boyest, películas, libros, algunos llenos de falsedades, como Camarón, en donde se habla algo de mucha fantasía, porque la Legión, le digo, ahí estuvo Cole Porter, el famoso compositor, fue legionario, se firma un contrato por 5 años. Hubo príncipes, el príncipe Age, que era príncipe de Dinamarca, hubo otro príncipe georgiano, en fin, había gente muy importante. El príncipe georgiano murió en Bir Hakeim, en la batalla famosa esa en el norte de África con Rommel. Ahí murió el príncipe georgiano. Y había así gente muy importante y gente que era común y corriente y gente que era también, pues, eran fracasados en la vida. Mucho alemán, como de costumbre, mucho alemán, que son gente como soldados de primera categoría. En una batalla, la última gran batalla de la Legión en Dien Bien Phu en 1954, el 7 de mayo, en Dien Bien Phu, la mayor parte de la gente era la Legión francesa. Y allí el 60% de la Legión eran alemanes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, repito, el soldado alemán es un soldado de primerísima clase y estaban ahí. Y así pasó aquí en México. Había prusianos, había italianos, había checos que eran austriacos, y ellos, casi todos ellos, hablaban alemán, que era más fácil hablar alemán que checo, y los austriacos hablaban alemán. Y había de todo, españoles también. Entonces, ya digo, ustedes, comienza en la mañana con el calor, con la sed, con la falta de municiones, el combate. Como a las 12 del día, algún francotirador mexicano le dio un balazo a Danjou y lo mató. Antes Danjou había reunido, después de lo de Ramón Lainé, había reunido a la compañía y les había hecho jurar de que no se iban a rendir por ningún motivo. Y todos los legionarios dijeron que no, que ellos combaterían hasta el último cartucho, como lo hicieron en Dien Bien Phu, hasta el último cartucho. Y así va a pasar aquí en Camarón. A las 12 del día matan al capitán Danjou de un balazo y toma el mando el subteniente Vilain. Él toma el mando, que era el más antiguo de los 2 que quedaban, y siguen combatiendo. Como a las 4 de la tarde, otro balazo en la cabeza mata al subteniente. Incluso hay un soldado, cuyo nombre aquí está, que se interpone entre los mexicanos y el oficial.
Al soldado ese le dieron 19 balazos y no puede salvar a su oficial. Al oficial le meten un balazo y también lo matan. Nomás queda un oficial, un solo oficial, el subteniente Modé. Los demás ya han muerto y siguen combatiendo en una forma incansable. Hay un momento en que hay una frase que dicen que cuando en la tarde vuelven a pedir que se rindan y entonces no se rinden. Entonces dice el coronel Milán, el mexicano, dice: estos no son hombres, son demonios, porque están luchando hasta el último. Y así es, prácticamente como a las 6 o 7 de la tarde, cuando no han bebido, no han comido, y las municiones, cuando caía un soldado muerto o herido, el soldado que estaba de pie llegaba y lo revisaba y le quitaba las municiones para seguir combatiendo. Hay soldados que le quitan a los muertos 2 balas nada más para poder seguir combatiendo. Entonces, como a las 4 o 5, como a las 6, 7 de la noche, quedan de pie 5 soldados y un oficial, nada más. Los demás están o muertos o heridos, todos. Entonces, el oficial le ordena a los restantes que calen la bayoneta para hacer una carga. ¿Se imaginan ustedes que una carga de 4 hombres, que era nada, sencillamente los iban a matar, pero que carguen la bayoneta y van a avanzar con la bayoneta calada contra las tropas mexicanas? Entonces un coronel mexicano, Cambas, que hablaba francés, se interpone entre ellos y le dice al oficial: ya no tiene caso, ríndanse, ya no tiene caso. Entonces el oficial comprende y se rinden de pie 4 legionarios y el oficial. Los demás están tirados. Y entre las tropas mexicanas hay un coronel, Francisco Talavera, que además de estar combatiendo, era médico cirujano. Y ahí vienen los detalles curiosos, cuando él dijo, el coronel: hasta aquí llegó el militar combatiente y ahora entra el doctor. Efectivamente, el coronel Talavera va a atender a mexicanos y a franceses indistintamente para curarlos. Años después, cuando se cumplieron los 100 años del combate de Camarón, que yo era teniente entonces, vinieron los franceses a hacer una ceremonia muy grande y muy bonita y le investigaron dónde estaba la familia Talavera. Ellos vivían en Jalapa y ahí estaba enterrado el coronel Talavera, había muerto hacía muchos años. Entonces le pidieron a la familia permiso para exhumar el cadáver de Talavera de Jalapa y reinhumarlo en Camarón, y la familia dio permiso y así lo hicieron. Aquí está en las notas que yo traigo una fotografía. Ellos, los franceses, hicieron una tumba en el camino muy cerca de Camarón, una tumba en donde ellos pusieron al coronel Francisco Talavera y le pusieron unas palabras reconocidas. Aquí está, reconociendo pues que él había sido un hombre muy digno y que había trabajado como médico para darles la salud de lo que podía a los que habían quedado. Los que habían quedado, pues unos estaban prácticamente muriéndose, moribundos, entre ellos el subteniente. Entonces, imagínense ustedes en Camarón, ¿qué hospital podía haber? Nada. Entonces, Talavera decide repartirlos en los poblados más inmediatos y al subteniente lo llevan a Huatusco. Y en Huatusco hay una señora que aquí está retratada también, una señora que se llamaba Josefina Marrero de Gómez, una señora que se había distinguido pues por luchar por su país. Y cuando llega el oficial, muy lastimado, ella dice: pues este es un joven, un muchacho que se está muriendo. Dicen: mándenlo a mi casa. Entonces el oficial, el subteniente, lo llevan a la casa de esta señora que aquí está, que en la Legión tiene un cuadro muy bonito que yo conozco allá, se llama La Dama del Gran Corazón. Se llamaba Juana Marrero de Gómez. Y esa señora lo tiene ahí, y ahí muere el subteniente, y ella al morir le pone esta cruz en el cuerpo. Ya saben que se acostumbraba a los muertos y le pone esta cruz para que lo entierren
con esta cruz al subteniente. Y él, antes de morir, escribe una carta muy bonita en donde una parte le dice a su madre, le dice: madre, si yo dejé una madre en Francia, encontré otra en México. Y así, entonces, como ustedes ven, hay una serie de aspectos muy humanos, muy heroicos, muy nobles de este combate. Entonces la señora y muere y lo entierran en el atril de la iglesia de Huatusco. Ahí lo van a enterrar, después lo van a sacar, y así a otros. Hay un tambor que ahí está retratado, se llama Casimiro Lai. Ese tambor queda muy mal herido y arrastrándose logra salir del área de Camarón y queda tirado en el camino, y arrastrándose llega y encuentra por fin a unos soldados franceses que lo recuperan ahí y se lo llevan y le dicen, y él explica: la compañía ha sido hecha a pedazos. El tambor ese, ahí está, Casimiro Lai. Y ya después los franceses van a avanzar, pero ya los mexicanos han acabado con la compañía legionaria. ¿Y por qué los franceses escogieron esta acción como el día más famoso de la Legión? Primero, porque el cumplimiento de la misión, que era proteger ese convoy, lo llevan hasta el último instante, hasta la muerte. Los mueren 33 o 34 legionarios, el resto queda gravemente herido, y prisioneros 4 o 5, nada más. Aquí está, en estos apuntes que dejo aquí, está la lista de los prisioneros, de los heridos. Quedan, mire, prisioneros, quedan cabos, 3 cabos y unos fusileros, nada más. Y el oficial que se muere poco después en Huatusco. Entonces, esta unidad lleva el cumplimiento de su misión prácticamente hasta el último cartucho y prácticamente hasta los últimos 4 soldados. Es el cumplimiento de la misión, a costa de la vida. Luego viene toda esta serie de hechos heroicos, nobles y humanos. La actuación del coronel Talavera, que va a atender a los heridos, haciendo caso omiso de que sean mexicanos o franceses. El caso de esa señora que recibe a este oficial que muere en su casa. Y no solamente eso, hay otras familias, otras gentes que reciben a los prisioneros y los atienden, como lo hacen en México, les dan de comer, los atienden como prisioneros, pero los atienden. Después los van a intercambiar a los prisioneros. El gobierno mexicano los va a intercambiar y les van a mandar a mexicanos que estaban presos. Entonces, toda esta serie de virtudes militares, como es el heroísmo, como es el cumplimiento de la misión, como es el sacrificio, se reúnen en este solo combate. Por eso los franceses lo escogieron como el día más famoso de la Legión. Y hay un caso muy curioso, posiblemente un caso único en la historia militar, de que amigos y enemigos hayan brindado un 30 de abril por Camarón. ¿Y en dónde? Me estoy refiriendo a Dien Bien Phu. Dien Bien Phu es la última gran batalla de Francia, de su imperio colonial en Indochina francesa. Es la última gran batalla. Dien Bien Phu se va a llevar a cabo en el año de 1954. Y el grueso de la defensa de Dien Bien Phu va a ser la Legión. Va a haber 14,000 legionarios y va a haber unidades menores, muy menores, de marroquíes, de argelinos y de franceses, obviamente. Pero el grueso va a ser la Legión, que va a quedar distribuida en una serie de fortines en el valle de Dien Bien Phu, con el coronel de Castries. Y hay la anécdota curiosa en que dicen, todos los fuertes llevan nombre de mujer, Huguet, Michel, en fin, y decían que habían sido las novias del coronel de Castries, y que en honor de sus novias les había puesto nombres femeninos a esos puntos fuertes. Pues ahí estaban los legionarios franceses. El día 30 de abril de 1954, el general René Cogny, que era el comandante de las tropas francesas en el norte de Indochina, en Hanoi,
ordenó que volaran sobre la región esa unos cuantos aviones Dakota y que arrojaran cajas de champaña. Allá la champaña es una bebida popular, cajas de champaña sobre las tropas francesas. Obviamente, gran parte de las cajas cayeron en manos de los vietnamitas. Entonces, por eso digo a ustedes que ese día los vietnamitas bebieron champaña y los franceses también bebieron champaña a la salud de Camarón. Ellos le llaman Camerone. Es una, no sé, no conozco ninguna anécdota en donde amigos y enemigos hayan brindado el mismo día por un combate de un lugar tan lejano como es Indochina y México. Y así fue. Y eso para que vean ustedes el enorme espíritu de cuerpo que existe en esa legión. La medalla que ven ustedes aquí es medalla militar. Esa medalla la usan los oficiales jefes y el comandante del primer regimiento extranjero de la legión en esta fecha. Siempre la usan. ¿Por qué el primer regimiento? Porque ese primer regimiento fue el regimiento que combatió en México. Por eso, por esa tradición, ellos la usan aquí, en un botón del uniforme, esa medalla, que como ustedes ven, trae el águila mexicana y la bandera de México. Y ahí está, ahí está. Entonces, por todas esas circunstancias, los franceses escogieron Camarón, el día de la Legión. El convoy logra pasar, a propósito, logra pasar porque mientras estaban combatiendo los mexicanos, los franceses lo logran hacer pasar y el convoy va a llegar casi íntegro a Puebla. Y eso va a ser un factor muy importante para que puedan los franceses emprender las últimas acciones ofensivas contra las tropas de González Ortega y que Puebla caiga en poder de los franceses. Es muy importante. Por eso es el cumplimiento de la misión. No sé si me he explicado claramente. Antes de terminar, quisiera decirles a ustedes una anécdota muy curiosa y única también de esto. Ustedes saben que siendo presidente López Mateos vino a México el General de Gaulle, que era presidente de Francia. Él llega aquí y en un acto de buena voluntad ordena de Gaulle a Pierre Mesmer, que era el secretario de la defensa francés, le ordena que entregue las banderas, un grupo de banderas mexicanas que tenían ellos en un museo y se entregan a México. Las entregan aquí en una ceremonia muy bonita. Y entonces los periodistas se acercan a Mesmer, al secretario de la defensa, y le dicen que qué opinión tiene sobre la expedición a México. Y dice Mesmer, no, fue un fracaso, no dejó nada positivo. Y entonces el general de Gaulle se voltea y se lo queda viendo y se sonríe y dijo, nos dejó a Weygand. No sé si sepan ustedes quién fue Weygand. Weygand fue un general famosísimo en el primer medio siglo en Francia. Máximo Weygand fue en la primera guerra ayudante del mariscal Foch y en la segunda guerra había sido alto comisario en Siria y lo trajeron de Siria a Francia para que fuera el comandante del ejército francés en la última fase de la campaña de Francia, cuando Francia es derrotada total y absolutamente por los alemanes. Ya Weygand no pudo hacer gran cosa. Después fue ministro de la defensa en el gobierno de Vichy, del mariscal Pétain. Pues Weygand, señoras y señores, era hijo nada menos que de la emperatriz Carlota, que estaba en México, y su padre fue el comandante de la Legión belga. En México hubo 2 legiones, porque no podían enviar tropas por razones políticas. La Legión belga, que el gobierno belga autorizó un grupo de voluntarios que vinieran a combatir en México. ¿Por qué? Pues porque Carlota era belga, era hija del rey. Entonces esa legión viene y la manda un teniente coronel que se apellidó Van der Smissen. Y de los austríacos también había una legión más grande, la legión austriaca, que la mandaba el general conde de Thun. ¿Por qué? Pues porque Maximiliano era austriaco. Y esas 2 unidades van a pelear en México. Por cierto que hay un cuadro muy famoso y muy bonito, no sé si ustedes conozcan Michoacán, hay un pueblo que se llama Acuicho del Canje. ¿Por qué se llama del Canje? Porque en ese lugar, en ese pequeño pueblo Acuicho,
Hubo un canje de prisioneros mexicanos y belgas. Ahí los belgas que estaban presos del lado mexicano se los van a dar a los mexicanos y los mexicanos van a dar. Hay un intercambio de prisioneros, por eso se llama acuicio del canje, cosa curiosa. Bien, entonces se sabe hoy que la emperatriz Carlota fue la madre de Weigand. Weigand, ustedes saben que Carlota llega a Europa y se vuelve loca, y entonces la familia la recoge, la familia real, la meten a un castillo y se pasa ahí muchos años loca. Ella muere en 1927, muy loca, y da luz, en esa época da luz a Weigand, pero no se podía decir eso, obviamente. Entonces la Casa Real belga lo cuida, y cuando ya es un muchacho, él quiere ser militar, y entonces dicen que lo vamos a meter a Saint-Cyr, que es el colegio militar francés, y buscan un francés, y hay un señor que lo adopta, que se apellidaba Weigand, y entonces es Máximo Weigand. Y para entrar al colegio militar francés, de orden de hasta arriba del presidente de la República, hacen que todos los requisitos que siempre existen en los colegios militares se obvien, actas de nacimiento, en fin. Y él entra directo como cadete a Saint-Cyr, y va a ser uno de los generales más famosos en Francia en el primer medio siglo del siglo pasado. Hay un detalle muy curioso: cuando Weigand termina la guerra, Segunda Guerra Mundial, Weigand se va a su casa porque había sido colaborador de Pétain en Vichy, y cuando él muere en Francia, el gobierno francés dice: no le podemos hacer honores, porque él fue un general que estuvo con el gobierno de Vichy, de Pétain, que era colaboracionista. No le podemos hacer honores. Pero entonces todos los veteranos franceses que habían combatido a las órdenes de Weigand, todos de civiles, con el pecho lleno de condecoraciones, le hacen una valla personal, sin que nadie les ordene, con banderas de los regimientos que había mandado, que habían estado a las órdenes de Weigand. Yo tengo esa fotografía muy impresionante. Ven ustedes una valla de civiles con el pecho lleno de condecoraciones y las banderas francesas, y en medio pasa el ataúd de Máximo Weigand, general que en alguna forma era semipaisano de nosotros, porque nació aquí, su mamá aquí lo había concebido, ¿no? Es un detalle muy curioso, casi muy poco conocido. Yo tengo un libro en donde ven ustedes las fotografías de Van der Smissen, su papá, y de él, y el parecido físico es notable, por eso no hay más que el hijo. Van der Smissen llegó a general y curiosamente se suicidó, quién sabe por qué, pero se suicidó. Van der Smissen, esa fotografía de acuicio del canje ven ustedes arriba Palacio sentado haciendo el intercambio de prisioneros belgas por mexicanos en ese pequeño poblado de Michoacán, que nadie sabe por qué se llama del canje. Pues se llama por eso, porque hubo un canje de prisioneros belgas y prisioneros mexicanos. Pues no me queda más que agradecer a ustedes, a la doctora Galeana, y a ustedes, a todos, la bondadosa atención que se ha servido dar a mis palabras. Muchas gracias.